Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Buenos días. ¿Todos bien, sin ningún problema? Todo bien, gracias. Ya. Bien, vamos a comenzar. ¿Pueden ver el icono que indica que se está grabando? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien. Entonces, esta es nuestra cuarta clase de finanzas por este medio virtual. Recuerden ustedes que la esencia o el concepto clave de este curso se puede ver reflejado en el concepto de valor. O sea, para todo hay que calcular valor. Para tomar las decisiones en finanzas, definitivamente se debe calcular o estimar el valor. Eh, Recuerden ustedes que hay tres tipos de valor. Está el valor intrínseco, ¿verdad? El valor de mercado, que es el que estima el mercado sin que nosotros hagamos mucho. Eh, y también está el valor que nosotros podemos calcular a partir de nuestras formulitas. ¿Ya? Voy a dejar acá la lista de alumnos para cuando soliciten el ingreso. Entonces, el concepto del valor es lo más relevante y tiene muchas aplicaciones para valorar proyectos, para tomar decisiones de inversión, dónde invertir, dónde voy a inmovilizar mis recursos, y también para tomar decisiones de financiamiento, como lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Ahí también es relevante el concepto de valor. Tiene muchísima importancia. Ahora, ¿cuánto vale nuestra empresa? Es la pregunta que pasa por la cabeza de todos los dueños de empresa o de aquellos inversionistas que tienen la intención de involucrarse en algún proyecto. ¿Cuánto vale este negocio? ¿Cuánto vale esta empresa? Yo puse ahí empresa, pero es más amplio que esto, ¿eh? ¿Cuánto vale este negocio? Que no necesariamente podría tener fines de lucro. Entonces, el concepto de negocio es el más indicado. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos algunas aproximaciones, como veíamos la clase anterior, para aproximarnos al valor, ¿ya? Todos quieren maximizar el valor, obviamente, por lo tanto aquí está INVO, está investigación de operaciones u optimización matemática definitivamente detrás de esto, a pesar de que nosotros en este curso no vamos a ver mucho de eso, pero conceptualmente está detrás de esto, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los enfoques a través de los cuales uno se podría aproximar a la estimación del valor? Bueno, teníamos tres, como veíamos en la clase anterior: el método financiero, el método de los múltiplos y el método de los activos derivados. ¿De acuerdo? Vamos a terminar de repasar algunas cositas de acá del método financiero. El método de los múltiplos no lo vamos a ver, eso ustedes debieran verlo en un curso de administración financiera, que es un curso de finanzas, pero de más corto plazo. Recuerden que lo que nosotros vemos en este curso es finanzas corporativas, que tiene una connotación de más largo plazo, son decisiones más estratégicas. Este método de los múltiplos lo debieran ver ustedes y no es otra cosa que comparar indicadores entre empresas, intraindustria y también fuera de las industrias para ver cómo lo estamos haciendo. Eso recurre mucho a la estadística, comparación de promedios, etc. ¿De acuerdo? Entonces no es tan relevante para nosotros, a pesar de que existe eso. Y por último, al finalizar esta clase, y quizás durante la otra, ahí vamos a ver si alcanzamos, vamos a revisar el método de los activos derivados.
donde ahí básicamente usaremos un activo en particular que son las opciones financieras para representar situaciones de opciones reales. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a terminar de repasar aquí un poquito el método financiero. En el método financiero, no sé si ustedes recuerdan, ¿cuáles son las, si me pudieran mencionar dos herramientas que aparecen en el método financiero, a las que nosotros ya hemos hecho mención y hemos desarrollado mucho una de ellas? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían dos herramientas para aproximarse al valor por este método financiero, por este enfoque? ¿Me podrían mencionar una herramienta? ¿Cuál sería? De los flujos. Claro, exactamente. Esta es una herramienta, el valor actual. ¿De acuerdo? El valor actual, que ahí se lo aplicamos a un bono, pero se puede a ese. La técnica del valor actual. Esa es una herramienta esencial que considera la estructura de flujos, la estimación de flujos futuros y considera el costo del capital, la estimación de los flujos futuros y el costo del capital para poder estimar el valor. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hablado durante todas estas clases. El valor proviene de la capacidad de generar flujos, ¿verdad? Y también depende, obviamente, de lo que me costó ese capital. O sea, es la posibilidad o la capacidad de generar flujo en comparación con lo que me cuesta el capital inmovilizado. ¿De acuerdo? Esa es una técnica. Entonces, esa es una de las herramientas del método financiero. Pero hay otra también, que es la tasa de rentabilidad. Aquí tenemos métodos de los múltiplos, que es la tasa de rentabilidad. ¿De acuerdo? Esto lo veíamos en la clase anterior, hay varias alternativas para crear valor. Ya, vamos a ver acá. Vamos a revisar esto un poquito acá. Esto lo vimos en la clase anterior, lo que es el VAN. Entonces voy a compartir en la pizarrita para poder escribir un poco ahí. Ok, entonces tenemos acá el VAN. Ya. ¿Recuerdan qué era el VAN? Valor actual neto. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Se calcula como valor actual menos, ¿qué cosa veíamos en la clase anterior? Flujo. ¿Menos? Inversión. Menos la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el criterio? Aquí ya nos estamos aproximando al criterio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el criterio? Aquí. Es que el valor actual debe ser mayor o igual a la inversión. O sea, lo que vale el proyecto debe ser mayor al esfuerzo que yo realicé en términos monetarios. Por ejemplo, el valor de su carrera, valor en términos económicos, debe ser mayor a todo el pago de matrícula que ustedes han hecho durante los 5 años que estuvieron acá, o durante el tiempo que estuvieron. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que eso sea económicamente aceptable. Entonces, para calcular el valor de su carrera, lo veíamos, se les quedó a ustedes como una tareita personal si lo querían hacer. Estimar los flujos anuales durante 40 años, estimar una tasa de descuento pertinente, que como mínimo debiese ser la tasa de interés, como mínimo, pero podrían elegir una un poquito más alta, y calculan el valor con el método del valor actual. Y después suman la inversión. En estricto rigor esto también lo debiesen llevar a una unidad monetaria común, o sea, al presente. ¿De acuerdo? Entonces comparan lo que vale el proyecto
debido a su capacidad de generar flujos y lo que se invirtió. Cuando digo lo que vale, no es lo que cuesta, ¿de acuerdo? Es el valor que él tiene en relación a su capacidad de generar flujos. Y eso debe ser mayor o igual que la inversión. Por lo tanto, si yo resto y paso del otro lado, esto quedaría mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro criterio. Entonces, ¿cuándo yo acepto un proyecto? Cuando el VAN sea mayor o igual a 0. ¿Cuándo lo rechazo? Cuando el VAN sea menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaré tomando una buena decisión económica. ¿De acuerdo? Ese es el primero, el criterio VAN. El valor actual neto mayor o igual a 0 indica que un proyecto debiese aceptarse. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿qué ocurre si el VAN es exactamente igual a 0? ¿Qué está indicando eso? Indica que... ¿Sí, María Jesús? ¿Ya? ¿Qué indica cuando que el hecho de que el VAN sea igual a 0? Que la ganancia fue igual al promedio de todo. Ya, ¿significa que no se está ganando dinero en eso? Por ejemplo, si esto fuese el valor de tu carrera y esto fuese la inversión que realizaste, ¿significa que cuando tú salgas no vas a ganar dinero, no te van a pagar sueldo por eso? Sí se gana, pero igual a la mayoría, entonces no hay ganancia. Así es, económicamente no hay ganancias, quiere decir que estás ganando lo que está ganando el resto, lo que está ganando el mercado. Eso significa que económicamente las ganancias sean 0. Ahora, contablemente estás ganando plata, ¿de acuerdo? Estás ganando dinero. Piensen ustedes en un futbolista que se va a Europa y gana, no sé, unos 200 millones mensuales o 100 millones mensuales. Uno dice, está ganando dinero, ¿verdad? Porque eso es mucha plata en comparación a nosotros, pero no se puede comparar a nosotros. No tiene sentido porque ese es un proyecto de otra industria con otro nivel de riesgo. Entonces, no se puede, no tiene sentido la comparación. Lo que sí él debería hacer es compararse con el resto de los futbolistas que están jugando en Europa. ¿De acuerdo? Y si él gana 100 millones mensuales y el resto ganan todos 300, 400 millones mensuales, lo más probable es que él tenga un VAN negativo, a pesar de que está ganando dinero. Porque para el esfuerzo que está haciendo, está ganando muy poco. ¿De acuerdo? Para lo que está invirtiendo, lo que está dejando de hacer y los riesgos en los que él está involucrado, está ganando muy poco. Ahora, si un futbolista chileno es contratado en Europa hoy día, mañana, y le pagan 300 millones mensuales, y él mira hacia el lado y ve que todos están ganando 300 millones mensuales, tiene un VAN 0. O sea, económicamente está a nivel de mercado. No hay nada extra. ¿De acuerdo? Bueno, y si obviamente, si a algún futbolista lo contratan y le pagan 500 millones mensuales y el resto está todo ganando 300, ahí sí hay un extra. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes egresan de su carrera y parten ganando 500.000 pesos mensuales y todos están ganando eso, están económicamente en 0. Monetariamente o contablemente, obvio que están ganando dinero, pero económicamente están en 0. ¿De acuerdo? Y uno, ¿qué hace para romper eso? Trata de realizar acciones de manera tal que el VAN sea lo más positivo posible. Y comienza a destacarse, estudia un idioma, hace un postítulo, hace un posgrado, trabaja un par de meses en el extranjero de manera tal de que eso lo pueda poner en el currículum y ahora le paguen más que al resto. O es ingenioso, es creativo, etc. Puede romper esa igualdad de VAN igual a 0. Ok, entonces, ese es el VAN. Vamos a analizar esto, vamos a revisar esto, vamos a desmenuzar esto para utilizar otro concepto ahora, ¿ya? Vamos a ir a analizar el tema de la rentabilidad.
Me voy a dar el trabajo de escribirlo porque esto es relevante. Rentabilidad. Ocurre que eso yo también lo puedo mirar de otra forma. Lo puedo mirar a través de la rentabilidad. Vamos a analizar qué es eso, qué es ese tema de la rentabilidad. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Imaginen ustedes que ustedes compraron algo a 100. Vamos a ver 100 porque es más fácil de calcular, nada más. Y después de cierto periodo, ustedes lo venden a 110. ¿Cuánto ganaron? Producto de esa operación, ¿cuánto ganaron? 10. Ok, muy bien, ganaron 10. ¿La utilidad es 10 o la ganancia es 10? Bien. Por lo tanto, uno ahora podría hablar y decir, bueno, la ganancia que yo obtuve o la utilidad que obtuve fue 10. ¿De acuerdo? Pueden pensarlo en distintos ejemplos. Podrían ustedes decir, tengo un sueldo de 100 y ahora me lo subieron a 110. Por lo tanto, hay un aumento de 10, una ganancia de 10. El problema de eso, cuando yo trabajo en unidades monetarias, quedo dependiendo de la unidad de medida. Y eso me imposibilita de realizar comparaciones. La idea es deshacerse de las unidades de medida, ¿de acuerdo? Y poder hacer comparaciones. A ver, ¿qué comparación no tiene sentido? ¿Alguien sabe cuánto gana Alexis Sánchez en el fútbol europeo, en Inglaterra, no sé? ¿Cuántos millones mensuales serán? ¿Unos 200, 300? Ganan mucho dinero ellos, ¿eh? Ya, no sé, dejémoslo en 200 millones. Eso es traducido a pesos, en dólares, ¿ya? 200 millones. Y de repente le dicen a Alexis Sánchez, le vamos a subir su sueldo en 10. Entendiendo que estamos analizando la misma unidad de medida, ¿no? O sea, estamos hablando en pesos. Entonces, este era 100 pesos y ahora son 110. Este tipo ganaba 200 millones de pesos y ahora le van a subir en 10 pesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ganancia sería 10 pesos. Eso se embolsa al bolsillo Alexis Sánchez extra a partir de este mes o de ahora. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene sentido esa comparación? ¿A quién le subieron más el sueldo? ¿A esta persona o a esta? La primera. ¿Por qué le subieron más el sueldo a la primera persona? Que siento que ese 10, como guardado las proporciones, es mucho más plata que lo que te suben a... Bueno, efectivamente, y eso es lo que uno hace cuando compara el VAN también. Dice, bueno, tiene mucho valor, pero en comparación al esfuerzo, tiene mucho valor y en comparación al esfuerzo. O sea, si yo compré algo que tiene un valor de 20 millones, ¿y cuánto invertiste en él? 20 millones, es decir, ganancia económica cero. ¿De acuerdo? Entonces, acá es exactamente lo mismo. No tiene sentido comparar estas dos cosas, porque el esfuerzo o lo que representa ese 10 para este tipo es muy distinto a lo que representa para este. Incluso, si yo aquí, en lugar de 10, hubiese puesto, en lugar de 110, yo aquí hubiese puesto
200. ¿De acuerdo? Y suponiendo que a Alexis también ahora le van a subir el sueldo en 200. 200 pesos. No tiene ningún sentido. Pero hablando en términos de proporciones, como decía su compañera, ahí sí uno lo puede comparar. Entonces, aquí, ¿de cuánto fue el aumento? En tanto por ciento, ¿de cuánto fue el aumento? ¿De 100? 100%. 100%. Y esto es un aumento de 0, no sé, pero por allá bien chiquitito, por ciento. Vamos a dejar que es algo así, no lo vamos a calcular, pero es muy pequeñito, 0,000%, y esto representa un 100%, a pesar de que el monto es el mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene mucho sentido comparar en unidades monetarias, es mejor deshacerse. Cuando ustedes, deshacerse de la unidad de medida, cuando ustedes calculan porcentajes, lo que realmente hacen es deshacerse de la unidad de medida. Entonces, si están hablando en física, no sé, de gramos, de peso, y hubo un aumento en el peso del 10%, en ese 10% no aparece gramos ni kilogramos. ¿De acuerdo? Si la temperatura del aire subió en tantos grados, y si uno lo representa en tanto por ciento, desaparece la unidad grado, subió en un 20%, en un 30%, etc. ¿De acuerdo? Entonces se deshace de la unidad de medida. Vamos a hacer eso mismo para analizar esto de acá y deshacernos de las unidades de medida. Ok, y vamos a hablar en términos de rentabilidad. Volvamos a esto acá entonces. Ok, si ustedes compran un activo y pagaron por él un precio P0 y después lo venden a un precio P1, ¿cuánto habrán ganado en términos monetarios? Habrán ganado P1 menos P0. Pero ¿cuánto habrán ganado en términos porcentuales, en tanto por ciento? ¿Cuánto habrán ganado? ¿Quién me lo puede indicar, por favor? Recuerden, compraron a P0, eso es lo que invirtieron, el esfuerzo, y vendieron a P1, ese es el flujo que les generó. ¿De acuerdo? Entonces, en términos monetarios, ¿cuál es la utilidad que obtuvieron en pesos o dólares, no sé? P1 menos P0. ¿De acuerdo? Ahora, en términos de porcentaje, ¿cuánto ganaron? ¿Cómo lo calculamos eso? ¿Cuánto sería? Dividiendo por P0. Dividiendo por P0. Así es. Así es. Entonces yo divido acá por P0, que representa el esfuerzo. Entonces, ¿cuánto gané en proporción a lo que invertí? ¿Cuánto gané en proporción al esfuerzo que yo realicé? ¿De acuerdo? Y eso tiene un nombre. A eso se le llama rentabilidad. ¿De acuerdo? Esa es la rentabilidad. Si esto ustedes lo multiplican, si lo dejan así, les quedan tanto por 1. Pero aquí ya está fácil. Si lo multiplican por 100, les queda en tanto por ciento. Pero también lo pueden trabajar en tanto por 1. ¿De acuerdo? O sea, si les da un medio, es 0,5. Gané 0,5 en tanto por 1 y si lo multiplican por 100, les va a dar, gané 50% en tanto por 1. ¿De acuerdo? Ya.
esta es la rentabilidad. En algunas ocasiones se expresa multiplicada por 100 para dejarlo en tanto por ciento, y en otras ocasiones no se deja multiplicada por 100, y ahí quiere decir que se está expresando solo en tanto por uno. ¿De acuerdo? Pero no hace mucha diferencia. Lo interesante, como dijo tu compañera adelante, es que aquí ya está expresado en términos de proporción. ¿Qué proporción? Bueno, la utilidad que obtuve en proporción o en relación al esfuerzo que realicé. ¿De acuerdo? Ya. No lo olvide, guarden eso, esto es rentabilidad. Si ustedes le pueden poner ahí un nombre, bueno, acá está rentabilidad, así, entonces eso Profe, representa... ¿cómo? ¿Cómo, hija? ¿Qué dijo la última parte de la utilidad que representa qué cosa? ¿La proporción? Ah, ya. La rentabilidad mide la utilidad que yo tuve en pesos, ¿verdad? Como proporción del esfuerzo realizado, es decir, de la inversión que yo realicé, de lo que gasté en ingresar a este negocio. ¿De acuerdo? Entonces, la rentabilidad es la utilidad como proporción del esfuerzo realizado, de lo que me costó a mí comprar este bien. Eso representa. Entonces, es la utilidad como proporción de esto, o la utilidad en relación a esto. ¿De acuerdo? Eso es. Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, esa es la rentabilidad. Así se calcula la rentabilidad. Vamos a hacer un esfuerzo. Guarden esto ustedes, si gustan, lo anotan. Va a quedar grabado aquí, pero ustedes pueden anotarlo ahí en un papelito. Así se calcula la rentabilidad. Yo lo voy a borrar para desocupar la pizarrita. Ahí. Ahora vamos a ponernos en la siguiente situación. Imaginen ustedes que compran un producto o un activo que les cuesta P0. Eso es lo que desembolsaron para adquirir. Y este activo tiene la propiedad de generar dos flujos. En el primer periodo genera un flujo P1 y en el segundo periodo genera un flujo P2. Pregunta, ¿cuál es la rentabilidad aquí? ¿Cómo calculamos la rentabilidad? P2 menos P0. No. P2 menos P0 sugirió la María Jesús. P2 menos P0. Ya. ¿Y qué pasa con P1 si también era un flujo? P2 menos P1, o P2 pero menos P1 partido P1 y P1 menos P0 partido P0. O sea, tendríamos dos rentabilidades. Sí, o sumada, no sé. Yo creo como los flujos, ir sumando como periodos. A ver, díctame, ¿cómo sería eso, hija? Cintia, díctame. A ver, ¿qué escribo aquí? Ay, que no, era como el periodo 1 más como lo que se ganaba dividido en el... Para sacar... Ay, no me acuerdo cómo era. Pero las primeras fórmulas que hicimos. Que no la anoté. Ya. Bueno, el tema aquí es que, y aquí viene lo relevante, pongan atención en esto. Si yo hago P2 menos P0, estoy dejando fuera P1, ¿verdad? Y lo hago dividido por P0. Tampoco puedo hacer P2 menos P1 partido por P1 porque aquí estoy ubicado en este periodo. Y tampoco podría hacer P2 más P1 partido por P0. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque el P2 y el P1 son flujos que están en tiempos distintos y ahí estaría sumando peras con manzanas. No estoy haciendo ya una comparación. Cuando yo hago la resta estoy comparando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En cuánto aumentó monetariamente. Pero cuando yo estoy sumando, ya no estoy haciendo esa comparación.
Por lo tanto, eso tampoco podría hacerlo, porque ahí estaría sumando flujos de distintos periodos, y eso, ustedes ya saben, no se puede realizar. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que no es simple calcular, o sea, es en realidad imposible dar una definición de rentabilidad cuando yo tengo más de un flujo. Ahora, agreguen a eso, si yo a esto les cuento que este proyecto genera 3 flujos, y no, quizá genera 4 flujos, o tal vez genera 5 flujos. Es decir, más complicado todavía. ¿Cómo yo calculo aquí la rentabilidad? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo como inspiración esta problemática que ya acabamos de ver, vamos a buscar una forma de definir rentabilidad cuando hay más de un flujo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo borramos, ahí ya está más, es complicadísimo, eso ya no se puede ahí, porque empiezo ya a romper lo que yo mismo aprendí, o sea, la desvalorización del dinero en el tiempo, hay que llevar los flujos a un equivalente, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular aquí la rentabilidad? Vamos a responder esa pregunta cuando hay más de un flujo futuro, porque este siempre va a estar, pero cuando hay más de uno futuro, aquí ya hay 2 flujos futuros, ¿cómo calculo la rentabilidad? Y para eso vamos a inspirarnos en este caso. En ese caso me resulta intuitivo calcular la rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros decíamos lo siguiente, observen, voy a pensar en este caso como inspiración para después dar una definición cuando hay más flujos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar este caso que veíamos al principio. Entonces, decíamos que la rentabilidad, en ese caso, era P1 menos P0 dividido por P0. ¿De acuerdo? Dividido por P0. Vamos aquí a despejar P0. Vamos a analizar esto. Recuerden que estamos aquí en este caso. ¿eh? Este caso es intuitivo. Aquí es fácil calcular rentabilidad. El problema viene cuando hay más flujos futuros. Entonces, nos vamos a valer de esto acá. Nos vamos a valer de esto acá para poder después dar una definición más general. Entonces, despejemos P0. Vamos a trabajar acá con P0. Me va a quedar R igual a P1 partido por P0 menos 1. ¿De acuerdo? P1 partido por P0 y P0 partido por P1. Voy a pasar el 1 del otro lado. Entonces me va a quedar, voy a continuar acá para que me alcance 1. Ya, 1 más R ya, igual P1 partido por P0. Y aquí está listo. Si yo despejo P0, ¿cuánto me da? P0 va a ser igual a, ¿qué cosa? P1 partido por 1 más R. Partido por 1 más R. ¿De acuerdo? Ya. Y esto nace de acá, estamos trabajando este caso que es más intuitivo, el caso donde solo hay un solo flujo, ¿de acuerdo? Y después eso lo vamos a exponer en base a esta intuición, lo exponemos después lo proyectamos a más flujos.
Preguntar, ¿qué es esto? Observen esto que está aquí. Esto es una taza. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? Bueno, ustedes recuerden que un flujo descontado por 1 más R, ¿qué significa? Que están actualizando el flujo. ¿De acuerdo? Cuando yo divido por 1 más la tasa, estoy actualizando. Y este R, que es la rentabilidad, una definición intuitiva de rentabilidad, es una tasa. Entonces, esto es P1 dividido por 1 más una tasa. Esto es una actualización de un flujo, llevado un periodo hacia atrás. Como tengo solo 2 periodos, estoy llevando esto al periodo anterior actualizado. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a pasar el P0 del otro lado y voy a decir, o lo podemos analizar acá también. Esta es la capacidad de generar flujo. Descontado a esta tasa, me da este mismo valor. Por lo tanto, ¿cuánto habré ganado? El valor del proyecto está dado por esto. La capacidad de generar flujo descontado a 1 más R, usando como R la rentabilidad, que es una tasa, y esto es P0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor del proyecto, recuerden que el valor no viene desde aquí, viene por la capacidad de generar flujos futuros. Entonces, el valor de este proyecto está relacionado con esto, no con esto. Esto es lo que me costó, la inversión, pero el valor del proyecto viene o proviene de su capacidad de flujo futuro. Entonces, este es el valor del proyecto, esto, descontado, y eso es el valor actual. Y eso dice que es exactamente la inversión. Por lo tanto, ¿cuánto estoy ganando aquí económicamente? Nada. Nada, cero. Ahora sí yo lo puedo hacer tranquilamente. Entonces yo digo, voy a pasar el P0 del otro lado y me va a quedar P1, a ver que me alcance la pizarrita, P1 partido por 1 más R menos P0. Si yo lo pasé esto del otro lado, eso me va a quedar igual a 0. Ups, no me alcanzó, espera. Entonces, eso me va a quedar igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Valor actual menos la inversión realizada. Eso es el VAN. ¿De acuerdo? Entonces, observen lo que tengo acá. Ahora vamos a analizar qué tengo acá. Miren, observen. En un proyecto, si yo realizo un proyecto como este, donde invierto P0 y después recibo P1, o es lo mismo que decir, compro a P0 y lo vendo a P1, la definición intuitiva de rentabilidad es esta. Esa es la rentabilidad. Si yo trabajo esa formulita de rentabilidad, si yo la trabajo matemáticamente o algebraicamente con herramientas de Kinder, ¿verdad? De posgrado de Kinder, o sea, no hay nada complicado en esto. Si yo trabajo esta definición intuitiva de rentabilidad y la desarrollo, la opero, hago estos despejes, llego a la conclusión de que esto es esto mismo. Y esto tiene también una interpretación. Esto es el flujo actualizado generado menos la inversión o el esfuerzo que realicé, y eso se llama valor actual neto, y eso es 0. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Yo puedo relacionar cosas. ¿Qué puedo relacionar? Aquí hay 2 flechitas. Yo puedo relacionar esas 2 cosas. La rentabilidad, que es una tasa, bajo esta definición intuitiva, corresponde a aquella tasa
que me hace el van igual a 0. La rentabilidad es exactamente aquella tasa que si yo la uso abajo como tasa de descuento, con estos flujos, obviamente, porque es para este proyecto, si yo la uso como tasa de descuento, esa rentabilidad intuitiva que yo definí ahí, me va a dar van igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es. Aquí deben ustedes poner atención, mucha atención en lo siguiente. Lo voy a escribir acá. Déjame ver, lo voy a escribir aquí. Van. Recuerden ustedes que es la sumatoria de flujos. Aquí tiene un índice, ¿ya? Para que corra con el índice, no lo voy a escribir. Flujos descontados a 1 más. Yo aquí ponía, ¿qué letra usábamos aquí? Al principio del curso usábamos la I, ¿verdad? Que es tasa de descuento, ¿no? Y eso elevado. Oh, lo estropeé todo. Esto es, quiero escribir esto. Eso es flujo elevado a algún índice, ahí también hay algún índice que está corriendo, aquí está el índice, corre, y lo interesante aquí que esto era 1 más I. ¿De acuerdo? Esa I que está acá abajo, que ahora pasa a ser la R, esa es una variable. Para esta fórmula es un parámetro si ustedes quieren. ¿Qué necesito para calcular el valor actual neto? Ah, bueno, es van. Si puse van hay que restar la inversión, obviamente. Si no, lo dejo como valor actual, quedaría flujo futuro nada más, la inversión. Entonces, ¿qué requiere esto? Aquí está la esencia, porque la inversión habitualmente uno la puede obtener rápidamente, pero esto de acá es la proyección de flujos. ¿Qué se requiere para calcular el valor actual? Los flujos, la estructura de flujo, y la tasa de descuento. Ahora, yo puedo calcular van usando cualquier tasa, yo puedo ir dándole valores a esta tasa. Incluso podría no ser la tasa de mercado. Yo puedo ir dándole valores y puedo calcular el van, porque el van es esa la definición matemática. Entonces, acá, en este caso, ¿qué ocurre? Ocurre que esa rentabilidad, definida de manera bien intuitiva, para el caso de 2, ¿verdad? Representa también esta condición, que el van descontado a esa misma tasa me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo puedo definir, voy a borrar todo esto, yo puedo definir ahora y digo lo siguiente. Ahora voy a recurrir a esa intuición y voy a definir lo siguiente. Voy a definir rentabilidad, pero la voy a definir con un nombre bien especial. Le voy a llamar tasa interna de rentabilidad. TIR, la famosa TIR. Tasa interna de rentabilidad. ¿Cómo se define? ¿Cuál es la definición de tasa interna de rentabilidad? Es aquella tasa que hace el van igual a 0. Es decir, es aquella tasa que cuando yo calculo el valor actual, usando como tasa de descuento la TIR, ese van me va a dar 0. Y esa definición me sirve ahora para cualquier cantidad de flujos. Yo puedo tener un flujo P0 que es el flujo inicial y después tengo P1, P2, P3, P4, pero eso no es problema porque el van me permite a mí calcular, no importa si hay muchos flujos. Yo puedo calcular, o sea, de todas maneras no tengo ningún problema en calcular aunque haya muchos flujos. Entonces, ahora que encontré una definición para cualquier cantidad de flujo, de cualquier cantidad de flujos futuros, no importa si hay muchos o pocos, ¿de acuerdo?
Entonces ahora yo digo, ¿cuál es la rentabilidad de un proyecto? Ah, la rentabilidad es aquella que cuando usted calcula el VAN, usted esta la deja como variable ahora, busque aquella tasa que me hace o que me obliga a que el VAN sea cero. Y esa va a ser la rentabilidad. Y se le da un nombre bien específico en finanzas, tasa interna de rentabilidad, la TIR. ¿Por qué yo defino así? Bueno, porque estoy recurriendo a la intuición. Yo cuando tengo un proyecto con solo un flujo futuro, flujo presente y flujo futuro, inversión y flujo futuro, cuando tengo yo puedo definir intuitivamente, sin problemas, el concepto de rentabilidad. Pero después, cuando yo lo desarrollo, con todo el desarrollo que hicimos, nos dimos cuenta que esa rentabilidad definida así, de manera intuitiva, cumple esta condición. Y con esta condición yo sí la puedo trabajar con varios flujos. Entonces después yo digo, ah, la rentabilidad o la TIR es aquella tasa que cuando yo la uso para descontar me va a dar el VAN igual a cero. Recuerde que los flujos son constantes, no están cambiando. Es la tasa en la que yo la estoy, digamos, buscando. Por lo tanto, esto se traduce en una ecuación. Haga que el VAN sea cero y busque aquella tasa que cumple esa condición. Eso es una ecuación. ¿De acuerdo? Igual que esta. 2x igual 7. Estoy forzando a que 2x sea 7 y ahora solo tengo que buscar aquel x que cumple esa condición. Eso es una ecuación. Entonces acá estoy forzando a que el VAN sea 0 y ando buscando cuál es la variable o la tasa que produce eso. Y esa va a ser mi rentabilidad. ¿De acuerdo? Y eso me puede servir para cualquier proyecto. Por lo tanto, ahora ya tenemos una definición. La TIR o la rentabilidad de un proyecto, la tasa interna de rentabilidad, es aquella que hace que el VAN sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Esto es medio complicado sin pizarra y cuando no es en vivo y en directo, ¿eh? Pero estamos haciendo un esfuerzo para esto. Ya, vamos a descansar un ratito para no hacerlo tan largo. Este concepto no es tan trivial. Y vamos a regresar. Vayan a tomar un cafecito, si es que no han desayunado, vayan a desayunar y vamos a regresar en un ratito. Yo les voy a enviar la invitación. ¿De acuerdo? Tengo que guardar esta grabación, en eso se tarda un poquito y después sobre eso yo les envío la invitación. Bueno, ¿De acuerdo? Nunca sé cuánto, a veces se demora más en guardar y otras veces menos, por eso es que no les puedo decir volvemos a tal hora, porque si está grabando todavía complica un poco. ¿De acuerdo? Ya, tomen un desayunito ahí y a la vuelta vamos a continuar con este tema de la TIR, que la tenemos aquí definida matemáticamente, vamos a hacer algunos comentarios y después ya vamos a aprender a tomar decisiones con ella. ¿De acuerdo? Ya, chiquillos, vayan a tomar desayuno. Cuídense. Nos vemos igual. en un ratito. Nos vemos. Sí. Chao.